Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y siempre vamos a escuchar que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos y es verdad. Pero para los creyentes es difícil en muchas circunstancias y situaciones descubrir los planes del Señor, los planes de Dios, los propósitos de Dios, porque es fácil hablar el lenguaje, repetimos lo que escuchamos, nos parecen palabras, frases bonitas, a veces escuchamos un predicador que dice una frase extraordinaria y nos impacta y después la repetimos nosotros, porque son cosas que Dios imparte, pero a veces nosotros no comprendemos, no entendemos lo que significa en verdad, ¿ya? Pero damos gracias al Señor porque sí es así. Dios tiene planes, tiene propósitos. Y es Dios quien nos mete en sus propósitos, en sus planes. Yo quiero leer la Biblia, una palabra, aquí en el libro de la carta de Pedro, primera de Pedro, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a leer de nuevo. Esta es una versión diferente. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos leído tu palabra, Dios. Señor, y tu palabra es verdad. Te damos toda la gloria a ti. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Nada soy sin ti, Señor. La vida, Padre, que tú nos has permitido vivir, la rendimos a ti, Señor. A tus pies, Padre Celestial. Necesitamos, Dios eterno, oír, memorizar tu verdad, Padre. Oír la verdad, tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos para ser bendecidos para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo quise leer este texto porque aquí Pedro le está escribiendo a todos los creyentes que se habían convertido al Señor y estaban en diferentes lugares y estaban como extranjeros y la estaban pasando. La carta de Pedro es una carta que habla del sufrimiento, habla de las situaciones difíciles que vivían ellos en ese instante, y Pedro les escribe no solo una carta, sino que le escribe dos cartas. Y yo quise leer esto porque lo primero que le empieza a decir, que según la misericordia de Dios, le está diciendo a ellos que el poder de Dios había venido sobre ellos para que fueran transformados y pudieran tener una herencia. Le habla de una herencia que es indestructible. Y dice reservada en los cielos. En los cielos está reservada
la herencia de los que hemos creído en Jesucristo. Entonces le dice, espérense, hoy en día tengo que usar los lentes. Eso significa que ha pasado mucho tiempo. Reservada en los cielos para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final. Entonces, Pedro le está hablando, ¿cierto?, de una esperanza viva. En la traducción de la Valera dice una esperanza viva. Entonces, una herencia en los cielos. Cuando yo leía estas cartas, no es que la leía ahora nada más, sino que cada vez que leo la Biblia, cada vez que leo la Escritura, comienzo a sentirme como que estoy conversando con ellos. Estoy viendo cómo ellos razonaban, cómo ellos se dirigían al pueblo y qué es lo que le transmitían. Pero, ¿por qué me pasa eso? Porque veo hoy en día, veo que al hablar de la Biblia, al hablar de la fe que hemos experimentado, la gente habla cosas que a veces no están de acuerdo a la palabra. Y me refiero a los que hablamos de la Biblia. Entonces tenemos que preocuparnos. De hecho, Pedro le habla a ellos, que les dice, en ambas cartas despierto vuestro limpio entendimiento. Esta es la segunda carta que les escribo y quiero despertarlos, quiero apelar a su sano razonamiento, quiero apelar a ustedes y despertarlos, decirles que se van, así como en el pueblo de Dios, es decir, los israelitas, hubieron falsos profetas, entre vosotros se van a levantar falsos maestros. Y él les dice, quiero que ustedes sepan que estos falsos maestros van a introducir herejías. Herejías dice que apartarán el oído de muchos. No solo van a enseñar cosas, dice herejías, la palabra herejías quiere decir que van a hablar de verdades, pero le van a poner de lo suyo. Herejía, ¿cierto?, es violentar la palabra de Dios, violentar y tergiversar, confundir. Entonces, él les decía, se van a introducir falsos maestros entre vosotros. Y Pedro, cuando le dice eso, le dice que había una característica en estos falsos maestros. Estos maestros, lo que le interesaba del pueblo era el dinero, literalmente el dinero. Dice que a estos falsos maestros ya le está preparada su condenación. No es que Dios no lo ha visto. El Espíritu Santo a través de Pedro le estaba exhortando a ellos que iban a haber falsos, se iban a introducir falsos maestros y que aún iban a negar al Señor. Y hoy día nosotros vemos en este tiempo que vivimos, vemos que para nosotros cuando venimos al Señor, miren, el Señor llegó a mi vida a los 21 años, tengo 62. Hermano, a los 21 años, y hoy día tengo 62 años, aunque no se me note. Pero mi cuerpo lo sabe. Hermanos queridos, y perdón, porque me hizo desviarme un poquito. A los 21 años vino el Señor a mi vida. A los 21 años. Entonces, cuando uno escucha la palabra, se convierte al Señor. Todo lo que escucha es de Dios para uno. Los hermanos son como ángeles. Uno llega y lo abraza, Dios te bendiga, que el amor de Dios. Y
Y todo eso es verdad. Uno queda impactado cuando llega a un lugar. ¿Por qué? Porque se mueve el amor de Dios. Estamos escuchando algo que no habíamos visto, estamos hablando ahora de Dios. De repente escuchamos frases entre los hermanos, alguien sale a dar testimonio y dice, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y qué? ¿Cómo le habló? Uno comienza a pensar y dice, ¿cómo Dios le habla? Entonces uno quiere que Dios también le hable a uno y empieza a orar y empieza a hacer lo que le dicen que tiene que hacer. ¿Qué es lo que le han dicho a usted? ¿Qué es lo que nos han dicho a nosotros? Que debemos orar, que debemos leer la Biblia. Hoy nos parece todo extraordinario porque es extraordinario. Estamos hablando de la mente de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces nos acostumbramos después a decir Dios me dijo, Dios me habló, usamos el nombre del Señor a diestra y a siniestra y después no sabemos por qué las consecuencias que vivimos. Nosotros, bueno, eso nos pasa a todos, la mayoría. Nos pasa y después nos creemos maestros, después nos creemos porque ya sabemos ciertos textos de la Biblia y después andamos de alguna manera hablando entre los hermanos y mostrándole todo lo que sabemos, mostrándole y al final en vez de bendecir a los hermanos lo hacemos sentirse mal. Entonces Pedro, cuando yo veo a Pedro ahí, veo que Pedro le está diciendo las cosas como son. Y en una oportunidad Pedro le dice a sus lectores, porque Pedro le está hablando del día del juicio, del día de Dios. Si usted lee esta carta, estas dos cartas son cortitas, hermano, entre paréntesis, lea la Biblia. Y le dice, hermano, de estas cosas, cuando él le habla del día del juicio, le dice que le está hablando de que el mundo de antaño fue destruido por agua, fue creado por agua y fue destruido por el agua. Pero le dice, la tierra que ven hoy día, los cielos que ven ahora, están reservados por la misma palabra, pero para ser destruidos por fuego. Entonces él está hablando del juicio de Dios, del día de Dios, y les dice, y de esto les habló Pablo en casi todas sus epístolas, en casi todas sus cartas, de esto les habló Pablo. Y saben, Pedro les dice, eso es lo que me llama la atención a mí, porque les dice, y Pablo habló de estas cosas en casi todas sus epístolas, pero les dice, y algunas difíciles de entender. O sea, Pedro está mostrando, él está mostrando que hay una revelación que tiene cierto hombre, en este caso Pablo, tenía una revelación que Pedro no tenía. Y Pedro está hablando del juicio del día de Dios, que en el Antiguo Testamento, el día de Dios, para los judíos, el día de Dios, también se conoce en la Escritura en el Antiguo Testamento el día de la ira, o la angustia de Jacob. El día de Dios está hablando de la gran tribulación, está hablando del evento que en esta tierra va a suceder, que Jesús lo dijo de esta manera, que habrá una grande tribulación cual nunca la ha habido y no la habrá, no la va a volver a ver. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a sus lectores, le está diciendo que se van a introducir herejías, se van a introducir, van a haber falsos maestros. Nosotros leemos esto y lo leemos como una información nada más, pero no hemos tomado el peso de que en verdad, hermano, como les decía, uno llega y todo le parece de Dios porque mencionó el nombre del Señor. Pero hoy en día estamos viviendo en un tiempo tan difícil, un tiempo prestado, el tiempo final, se nos acabó el tiempo. El Señor Jesucristo
debió haber venido, pero Él no ha venido, como oraba mi hermana, como también en la carta de Pedro lo dice, que para algunos la venida del Señor la tienen por tardanza, pero no saben que esa tardanza que algunos la tienen como tardanza es una bendición del Señor de salvación. Y ahí mismo lo dice que la paciencia de Dios es para salvación vuestra, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y el Señor no ha venido porque hay mucha oración delante de Él, hay mucho clamor del pueblo antiguo, el pueblo actual, madres, padres que han gemido, que han llorado, y Dios les ha prometido a ellos y a todo el que cree en el Hijo y a todo el que cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Está trabajando en ellos, le está dando tiempo Dios para que se arrepientan y ninguno perezca. También Pablo nos enseña que cuando se cumpla el tiempo de los gentiles son cualquier nación. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, se va a terminar el periodo de la gracia. Ya no va a haber gracia. Cuando se termine, cuando se convierta el último que tiene que convertirse al Señor, y eso lo sabe solo Dios, Dios va a continuar su propósito con el pueblo de Israel. Dios va a continuar su propósito y su plan, porque como decía al principio, Dios es un Dios de planes. El plan de Dios era que Israel predicara el Evangelio, pero Israel no lo predicó. Israel se rebeló a Dios, se rebeló a la palabra de Dios. Y todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios lo buscó a Israel. Le levantó profetas, le levantó jueces, reyes, y todo lo hacía Dios con un propósito, para que Israel se volviera. Aún Israel está en este mismo instante, está ciego, no puede ver la salvación. Ellos aman a Dios porque Dios los eligió, porque Dios los escogió, pero ellos no pueden entender lo que nosotros hablamos, los que nos hemos convertido a Cristo. ¿Por qué no lo pueden comprender? Porque ellos rechazaron a su Mesías, rechazaron a Yeshua, a Mashiach, rechazaron al Cristo, rechazaron su salvación. Por eso Jesús, cuando Él estuvo en Jerusalén, miró y le dijo al pueblo: oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vuestra casa os será dejada desierta. El Señor muere, el Señor entrega su vida, y Él vino exclusivamente al pueblo de Israel. Pero estaba profetizado, que estaba dicho, estaba escrito todo lo que le iba a suceder a Jesucristo. El mismo apóstol Pedro lo dice. Dice que la profecía no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios, dice, ellos trajeron no por voluntad propia, sino que Dios los usó, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La profecía del Antiguo Testamento, sin el Antiguo Testamento, sin la historia de Israel, no podremos comprender la voluntad del Señor. Jesucristo, cuando muere, asciende, dice que se le apareció a sus discípulos durante 500 días y le estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y ellos se le apareció a los apóstoles y les testificaba y les confirmaba y les enseñaba acerca del reino de Dios. Y entonces
los discípulos ven a Jesús, que Jesús en una nube desaparece delante de ellos. Ellos lo vieron irse, entonces estaba un ángel y le dijo: varones hermanos, ¿qué hacéis? Así como habéis visto ir al Señor, así mismo lo volveréis a ver, vendrá. El Señor se va y ellos quedan con toda la palabra en su corazón. Algunos esperaban que se restaurara Israel por todo lo que habían sufrido. La historia de Israel entonces, es una forma rápida, ellos se rebelaron, se dividieron en la tribu de Judá y las 11 tribus de Israel, 11 tribus que se dispersaron por el mundo, y siempre ellos han estado lejos de su patria, siempre han sido perseguidos, y Jesús les sentenció, los maldijo, dijo: vuestra casa será dejada desierta. Les dijo también que el templo que ellos veían, que ellos estaban maravillados, les dijo: será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Les dijo el Señor, y en el año 70 se cumplió esa palabra, pero ya Jesús había ido. Los discípulos empezaron, llega el tiempo que porque el Señor le había dicho antes de irse, cuando les habló en esos 500 días que se le apareció, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, que la promesa que habían escuchado de Él iba a venir sobre ellos. Entonces ellos esperaron la promesa, vino el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzó la iglesia, lo que ya estaba profetizado, estaba escrito. Todo lo que aconteció en la iglesia era porque estaba profetizado. Y por otro lado, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo también, escribiéndole a los romanos, él le dice que el evangelio que él recibió, no lo recibió de hombres, ni por hombres, sino que Dios se lo reveló. Y él nos enseñó, como el mismo apóstol Pedro lo dice, acerca del orden que Dios tiene, el plan que Dios tiene. En este instante, el evento que tiene que producirse primero es el arrebatamiento. Luego del arrebatamiento viene el periodo que llamó Jesús, y lo que también Pedro estaba enseñándole a sus lectores: el día de la ira, el día de Dios, la grande tribulación. Arrebatamiento, grande tribulación. Luego de la grande tribulación, tiempo, periodo, que se divide en dos tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. En el segundo periodo de los 3 años y medio se desatan los juicios, cada vez va increciendo, va creciendo de tal manera que los juicios son tan terribles que mueren millares y millares, y va diezmándose la población, se va todo cayendo sobre el juicio de Dios. Es en el periodo de la gran tribulación. Ese es el periodo donde el anticristo aparece, en el periodo de la gran tribulación. En el tiempo que Pablo les enseñaba, había una localidad llamada los tesalonicenses. Ellos estaban sufriendo igual que lo que le pasaba a los judíos que se habían convertido, porque estaban siendo perseguidos por los romanos, el imperio romano. Los tesalonicenses estaban sufriendo, y Pablo les enseña y les dice, debido a que ellos pensaban que estaban en la gran tribulación, Pablo les escribe y les dice: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuando yo estaba con ustedes, yo les hablé de esto. ¿De qué le hablaba Pablo? Pablo les hablaba del orden que tiene Dios en las cosas, de la administración del orden de las cosas de Dios. Cuando yo le estoy hablando, a su vez está pasando por mi mente: usted tiene que leer la Biblia, porque yo estoy compartiendo lo que he leído, lo que he investigado, he orado, he clamado, he gemido, le he pedido a Dios, le he dicho al Señor, porque cuando uno comienza las cosas, Dios repite todo lo que escucha, le parece bonito, y por muy bonito que nos parezca, a veces estamos sinceramente equivocados, errados. No nos damos cuenta
Entonces, si no nos damos cuenta de lo que la Escritura dice, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los maestros falsos, de los que introducen herejías, de los que niegan la eficacia de la verdad, niegan la eficacia de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué pasa esto? Pasa esto porque solamente nos gusta sentir, nos gusta experimentar lo místico. Nos vamos a los extremos. Queremos misticismo, poder. Pero la Biblia es equilibrada. Por eso David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando meditaba en esto y escuchaba a ciertos exponentes de la Escritura, las lámparas antiguas no son como las lámparas que tenemos hoy en día. La lámpara, para que alumbrara, había que echarle aceite. Entonces, la lámpara jamás iba a alumbrar si no se le echaba aceite. La lumbrera mi camino es tu palabra, decía David. Él no habló del aceite, pero era necesario el aceite. Entonces, llevándolo a lo que nosotros debemos aprender, el Espíritu de Dios es el aceite de Dios. Sin la llenura del Espíritu de Dios, sin la búsqueda de la presencia de Dios, sin una perseverancia de la búsqueda de gemir delante de Dios, de clamar delante de Dios, de buscar, entender la palabra de Dios, porque hay algunos que saben de la Biblia, pero están más enredados que un moño de vieja, perdón la expresión, pero es así. Pero Dios que nos ama, Dios que es bueno, tu hijo puede ser que no entienda nada, como el Eliseo, tu hijo. Él habla papá, y papatrón, y se le entiende nada. Los papás entienden. Es niño. Hay niños que hablan bien, como tu otra hija. Hablan bien y te hablan como si fuera un adulto. Tiene un entendimiento de la Gabriela muy lindo, pero es niña. Es niña y a veces no entiende lo que está hablando. Y así pasa con los creyentes. Hablamos de la Biblia. Queremos hablar lo que dice la Escritura. Hermano, no es fácil. Sí, no hemos aprendido ciertos textos. No, y que la Biblia acá, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero hermano, hoy en día se necesita gente que se le caigan las pestañas leyendo. Se necesita gente que clame, gima delante del Señor para que tenga aceite y para que tenga lumbrera la Escritura. Ellas dan testimonio de mí. Hoy en día se levantan hombres y yo creo que Dios está detrás de ellos. Sus frutos hablan de ellos, pero el llamado de la palabra es atender a la Escritura. Nunca hubiera dicho la palabra, tenemos la palabra profética, otra vez Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así es la palabra, con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero si tú eres honesto, si yo soy honesto, si tú que estás escuchando ahí a través de esta transmisión y no lees la Escritura, y a lo mejor tomas paisajes aislados y los tomas y los compartes porque escuchaste a un predicador, porque el testimonio de otra persona, está bien, Dios usa esas cosas, pero llegó el tiempo en que tú debes conocer lo que dice la Escritura. Tú tienes que hablar con entendimiento, con fe, con búsqueda, con testimonio, tu vida delante de Dios. Poder reconocer tus carnalidades, tus debilidades, tu humana debilidad. Hoy día no. Hoy día los hombres que supuestamente son grandes hombres de Dios, no estoy en contra de la iglesia,
No estoy en contra de los predicadores, pero sí estoy en contra de lo que la Biblia no enseña. Y a veces hasta yo también no he tenido la inteligencia, la sabiduría, no he tenido el cuidado, he tenido que ser avergonzado, he tenido que ser pisoteado, entre comillas, porque nadie me ha pisoteado. Ahí no nos malentendamos, pero el que ama a Dios, el que busca a Dios, el que reconoce sus pecados, el que reconoce sus debilidades, el que reconoce sus carnalidades, es bendecido. Dios le da gracia, pero nadie lo deja. Y tiene Dios, y es ahí donde Dios saca pecho y se va a glorificar con eso. Dios lo va a usar. Este camino es para valientes por eso. Porque la gente cree que es llegar y hablar de la Biblia. Y cuando nosotros le compartimos a la gente, nosotros debemos hablar lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Cómo nos ha enseñado el Señor? El Señor nos ha enseñado en la vida cotidiana. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te hace analizar, te hace que tengas una introspección interna, te puedas juzgar a ti mismo, puedas conversar contigo mismo. Cuando entro en conversación conmigo mismo, me digo a mí mismo, estoy harto de andar. Entonces el otro me dice, pero no, si me justifica. Y ahí converso. Arrepiéntete, reconócelo, búscame más. Aprende a discernir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué espíritu te habló? Porque es fácil decir, Dios me dijo. El Espíritu del Señor dice. Yo creo que el Espíritu de Dios habla. Yo creo que el Espíritu de Dios es real. Sin Él, nada podremos hacer. El Señor nos ayude también a poder comprender la palabra. Amén. Ahora yo quiero decirte con esto que nosotros tenemos una esperanza viva, real. Y estamos en un tiempo en que los que yo escucho hablar no me muestran que tengo una esperanza viva, reservada en los cielos. En los cielos. El reino de Dios en los cielos. Hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor, el libro de Hebreos dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Templo dice no hecho de manos humanas. El profeta Isaías dijo hablando de la tierra y de los cielos, he aquí crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Me gozaré con Jerusalén, me gozaré en lo que he creado. Y el apóstol Pedro, volvemos a Pedro, dice, nosotros esperamos en su promesa, cielo nuevo, tierra nueva. Arrebatamiento es lo que tiene que venir ahora, en cualquier instante. El día y la hora nadie lo sabe. Eso es lo que esperamos los cristianos. Yo no espero el anticristo ni la tercera guerra mundial que está a punto de desatarse, pero yo espero al Señor. Como le dijo el apóstol Pablo y le enseñó a los tesalonicenses que creían que estaban en el día de la ira, creían que estaban en la gran tribulación, Pablo les dijo, yo Pablo se los digo, no están en la gran tribulación. Y yo, Joel Machuca, les digo, no estamos en la gran tribulación aún. Estamos en el principio de dolores, como lo dijo el Señor. Arrebatamiento, gran tribulación, grande tribulación, que son dos periodos, ¿cierto? De 3 años y medio dividido en 3 años y medio de la grande tribulación, la segunda venida. Eso es lo que le enseñó Pablo a los tesalonicenses. ¿Y cómo se los dijo? Les dijo acerca de la venida del Señor.
y nuestra reunión con Él, ahí le está diciendo los dos eventos. Hay una reunión con Él. Nuestra reunión con Él, la iglesia va a haber una reunión en los aires. Bueno, y ahí es donde dice que los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Jesús, un familiar tuyo, un familiar mío, que era cristiano y murió creyendo, dice, esos van a resucitar primero, luego nosotros, los que hayamos quedado en el momento que se produzca el arrebatamiento, dice la palabra, dice, no nos adelantaremos a los que murieron creyendo, sino que el Señor levantará a los muertos que creyeron en el Señor, los levantará primero, luego nosotros. Así nos va a reunir en el aire y nos reuniremos con el Señor, porque va a sonar la trompeta, a la final trompeta, porque habrá una trompeta. Hablando de este evento, hablando de esta inminencia que esperamos los cristianos, hermano, y debemos reconocer y entender, esto es personal, por eso se lo comparto, porque lo que creo, según lo que la palabra de Dios me ha llegado a concluir en mi corazón, es que este minuto, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo dificilísimo, peligrosísimo. Es un tiempo en donde tu corazón debe definirse, donde nuestro corazón debe definirse en buscar a Dios, en buscar hacer su voluntad, invertir nuestra vida en el Señor, continuar, porque a veces lo más insignificante se transforma en un gigante, porque somos limitados y débiles, y es necesario para que nos demos cuenta que el poder de Dios, que nosotros solo somos en esperanza salvo. Sí, soy salvo, pero todavía estoy en este cuerpo limitado, todavía tengo este cuerpo corruptible. La promesa del Señor es transformar este cuerpo, es transformarlo a la imagen, a la semejanza del cuerpo de Cristo, para que podamos volar, para que podamos traspasar los cielos y llegar al lugar donde habita nuestro Padre, donde Dios tiene preparado una gran ciudad, donde hay calles de oro, mar de cristal. Hace un tiempo atrás, hermano, se mofaban de los creyentes que hablábamos del arrebatamiento. Hoy día el arrebatamiento es muy atacado. En las redes ya no se habla del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nos hemos apernado a esta tierra. Se están proyectando solo en esta tierra. Pero lo que hemos leído, lo que dijo Pedro, está reservada tu herencia en los cielos. Pablo le dijo a los filipenses, pero a los tesalonicenses, dan testimonio de ustedes, les decía Pablo, se convirtieron de los ídolos a Dios y esperan del cielo al Señor. Están esperando al Señor, viven esperando al Señor. Pablo vivió esperando al Señor. Pablo dijo, hablando del arrebatamiento y de los eventos, cómo Dios ordenó las cosas, le fue revelado a Pablo. El arrebatamiento, la gran tribulación, segunda venida. ¿Por qué viene el Señor en su segunda venida? Porque viene a librar a los israelitas. Segunda venida, y después de la segunda venida instaura el milenio. 1000 años con el Señor, donde habrá justicia, donde no habrá necesidad. Pero ese es el futuro que nos espera. Pero el cristiano común y corriente, y aún aquellos que tienen años, no tienen ordenado en su mente, en su corazón, las cosas escatológicas. Pero Dios es bueno, como les decía, Dios nos mira con tanta misericordia, pero eso no quiere decir que Dios nos quiera toda la vida, que estemos hablándole a nuestros padres, papá, papá, mamá, papá.
es irrisorio. Hay muchos creyentes que nada los despierta, hermano. Nada nos despierta. Gente que cree y habla en un lenguaje, hermano. Un lenguaje como si nunca va a venir el Señor. Incrédulo. El Señor viene en cualquier instante. En cualquier momento se acabó el tiempo. Hay muchos pasajes de la Biblia en que nos muestran. Por eso Jesús usó esos ejemplos. Esos ejemplos tenemos que ir a la Biblia, leerlo, releerlo. Porque hoy día se enredan en que la traducción tanto, que la traducción acá. Jesús, cuando enfrentó a los suyos, en su tiempo él predicó, le dijo: erráis. Erráis significa pecáis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios no puedes explicarlo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y el evento del arrebatamiento está sujeto al poder de Dios. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y luego dice, nos uniremos al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos transformados. Este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, se transformará en inmortal. Este cuerpo sucio que perece será convertido en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la semejanza del cuerpo de Cristo. Atravesar los muros, trasladarse al tercer cielo y venir a la tierra. Vamos a dar paseos extraordinarios, los que creen en el poder de Dios. Hermano, me sorprende que hay grandes predicadores. Me sorprende que hay grandes predicadores que entregan información y confunden. Y uno dice, Señor, yo toda mi vida he escuchado del arrebatamiento, pero yo puse en duda el arrebatamiento. Puse en duda muchas cosas que la Biblia dice, pero no porque no crea en la Biblia, sino porque dije yo, ¿estaré bien? ¿Estaré creyendo lo correcto? ¿A qué me entrego? Debemos examinarnos, debemos preocuparnos y buscar en la palabra. Estos temas, no, yo sé ahora en este instante, hermano, que estás escuchando, sé que necesitamos tiempo de estudiar, buscar, clamar, gemir y decirle, Señor, no entiendo, háblame, muéstrame, háblame el entendimiento. El poder de Dios se acepta o se rechaza. ¿Crees o no crees? La Escritura apela al entendimiento. El conocimiento apela a escuchar, a ver, palpar. Pero el poder de Dios deja jaque a cualquiera. En 1967, Israel fue atacado, hermano, y en 6 días vencieron al enemigo. Eran 10 veces más que ellos. Hermano, creo que Irán tiene como 80 millones de habitantes. Israel tiene como 10, 15 millones, no más. Israel es tan pequeño, hermano, y todo en el 1967 lo atacaron los egipcios, los árabes, se juntaron todos los de alrededor y los querían destruir. En 6 días, no, 6 días se habla en la historia, si usted busca en Google o en YouTube, se va a dar cuenta de los testimonios, lo que la historia registra. El poder de Dios los salvó. Ellos eran poquitos, muy pocos, no eran millones, eran muy pocos. Jerusalén e Israel son indestructibles, hermano.
porque es la ciudad del gran rey. Así que, ¿cómo necesitamos entender y buscar el poder de Dios y buscar entender la Escritura? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pedro, que según su gran misericordia nos ha regenerado en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Súper importante, la resurrección de Jesucristo. La fe de los apóstoles se basaba en que Jesús había resucitado. De hecho, cuando el Señor sanó al cojo que ponían en el templo de Hermosa, Pedro, lleno del Espíritu Santo, venía recién de orar, y este hombre siempre estaba pidiendo limón. Ustedes a lo mejor lo han visto, ¿cierto?, la Escritura, y dice que no tengo plata ni oro, le dice. Acuérdense que Pedro está exhortando, también Pedro está exhortando que se han introducir maestros, que ni siquiera te vas a dar cuenta, y muy sutiles, y van a introducir herejías, hablando con la Biblia. Si tú ignoras la Escritura, si tú no sabes ciertas cosas que dice la Escritura, porque hay muchas cosas que ignoramos aún, aquí Pedro advierte eso. Pero cuando Pedro sanó al cojo, el cojo saltaba, lo vieron todos, quedaron maravillados, y Pedro tuvo la templanza, Pedro tuvo la ubicación que le daba la comunión con el Señor, todo lo que había oído del Señor, sabía que él no era primero, era segundo. El primero es Jesús y tú y yo somos segundo. Dice que todos quedaron maravillados y andaban detrás de Pedro y de Juan y de los apóstoles. Y Pedro dice, ¿qué es, varón hermano? ¿Qué hacéis mirando como si nuestro poder o piedad hubiera sanado a este? ¿Qué hacéis? Yo no escucho a nadie, hermano, que le diga a los hermanos, ¿qué pasa a ustedes, hermano? ¿Qué acaso piensan que es mi poder? Porque oro mucho. Porque soy el apóstol. Porque soy el pastor. Él le dice, ¿qué hacéis, hermano? ¿Qué hacéis? Mirando como si por nuestro poder o piedad hubiera sanado a este. Yo quiero decir que este sanó simplemente porque Dios el Padre dio testimonio a este hombre que creyó en Yeshua el Mashiach, en el Cristo que ustedes mataron. Le ha dado testimonio por la fe que tuvo en él. Le ha atestiguado que Jesús es el Mesías. Por eso está sanado ante vuestros ojos. Pero hoy día no, hoy día hay sanidad porque está en el ministerio tanto. Hay sanidad porque no, que ha prosperado, que está con nosotros. Es Dios. Es el Espíritu Santo que ha llegado a tu vida. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón. Cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida lo que hablas, cuida cómo vives. Si te equivocas, si pecas, si pecamos, debemos arrepentirnos, no engañarnos. Hermano, léase la carta de Pedro, se la podría partir entera. Pero no es la idea. Es la idea que usted se dé cuenta de lo que ellos hablaban. ¿Qué es lo que nos hablan hoy día en los púlpitos? ¿Qué es lo que nos hablan hoy día los hermanos? Se ve un enredo, ¿no? ¿Hay confusión o no hay confusión? Mucha confusión por falta de estudio de la palabra, pero en humildad. Y la humildad no es hablar despacito, con postura, hermano. Hable suave. No le grite a los hermanos porque los va a despertar, están durmiendo tranquilos en la iglesia. En algunas partes, no es que tampoco sea un gritón como yo, porque se critica al que es callado y al que grita. O somos espectaculares, hermanos, para criticar. Nos cuesta escuchar, nos cuesta gritar la palabra. Como si fuéramos sin
meditáramos, escucháramos, aprendiéramos de los demás. Sería otra historia. Y esperamos que Dios nos ayude, nos bendiga. Y estamos aquí por obediencia a la fe. Estamos transmitiendo no para tener like. Estamos transmitiendo para si alguno es alcanzado, si alguno es despertado, si alguno dice, yo quiero más del Señor. Aleluya. Y transmitimos por fe. Para que después hablen todo lo que quieran. Es gritones, hermano. Apenas son 5. Hable todo lo que quiera. Dios le bendiga. Dios te ama. Dios te bendice. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que le agradó así, hermano. Le agradó que se produjera una pandemia. Le agradó que comenzara la guerra. Le agradó. ¿Para qué? ¿Por qué le agradó? Para despertarte a ti, para despertarme a mí. David dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿Sabía usted que David dijo eso o no? ¿Sabía usted o no? Lea el Salmo 119. Tiene 176 versículos, creo. O 178. Pero David solo habla de la palabra de Dios. Ama su palabra. Así que, hermanos, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo peligroso. Todo vale, pero para el que busca a Dios, tiene que estar con las antenas como el chapulín colorado, captando la presencia del enemigo. Mi antenita de vinil ha captado la presencia del enemigo. Así que, hermano, vamos a dejar hasta ahí. Dios les bendiga. Dios nos dé la gracia, la inteligencia. También demos gracias a Dios que hay muchos que aman al Señor y que están entregándolo todo por el Señor. Y están creciendo, están haciendo la obra de Dios, que otros conozcan al Señor. Y eso también hay que destacarlo, pero, hermano, pero se ve más la espuma, se ve más espuma que aguas. Así que esperemos que Dios nos dé hambre y sed por su presencia, por su palabra. Y podamos de a poco ir hablando cosas que nos ayuden a consagrarnos al Señor. Y que lo que Dios haga con nosotros, no tengamos nosotros decir lo que Dios está haciendo con nosotros, si Dios da testimonio. Dios muestra lo que hace con la gente. Dios muestra el corazón. La Biblia no diría que así como el paladar gusta, ¿cierto? El oído pesa las palabras. El oído pesa las palabras. Había un pastor, y aún existe, que Dios le bendiga también a ese pastor, decía, la gallana es tonta. O sea, podemos pensar que los hermanos son ignorantes, ni leen la Biblia. Y como que le podemos meter cualquier cosa, lo van a creer. No, llegó un tiempo distinto, hermano. Por eso el pastor decía, la gallana es tonta. Porque el oído pesa las palabras, así como el paladar gusta. Y se da cuenta el paladar por el paladar, sabemos si es dulce o agrio. De una llave no sale agua dulce y salada. Pero si tú y yo ignoramos las cosas del Señor, porque nos guiamos porque mi pastor, está bien, gloria a Dios, respeta a tu pastor, respeta a tus líderes, pero es como hacían los nobles que el Pablo les predicó. Ellos iban a la Escritura a ver si eso era como dice la Escritura. ¿Qué es lo que creemos? No somos inspectores, andamos como en la lupa. Pero sí nos preocupa, yo me preocupa. Bendigo a los hombres que están haciendo la obra de Dios. Si Dios sabe cómo actúa, porque Dios le da, dice, al más menospreciado del cuerpo,
se viste con mayor honor. Ahí no todos son ojos. El brazo no le puede decir al ojo no me sirve. La iglesia es una bendición en esta tierra. Y si la sal se desvaneciera y se volviera insípida, el pisoteado lo son. Eso está pasando. No estamos salando. Y si el anticristo no se manifiesta, es porque aún podemos, algo de sal tenemos. Hay un remanente. Un remanente significa el resto, un grupo seleccionado por Dios que impide que se pueda manifestar el hombre de perdición, el hombre de pecado, a quien el Señor en su segunda venida, con el resplandor de su presencia, lo va a destruir. Van a ser los dos primeros clientes que tengan el lago de fuego, el anticristo y el falso profeta. Decía mi pastor y evangelista allí habla, los primeros clientes. Así que, hermanos queridos, Dios les bendiga.